Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Soy Chayo Busquets, esto es Chayo Contigo. Fíjense que uno de los elementos importantes a considerar cuando se trata siempre de temas con los hijos es: ¿damos todo lo que ellos necesitan, lo que ellos quieren porque está en nuestras posibilidades? Bueno, pues algo que siempre va a ser importante en relación a ellos es lo que tiene que ver con que se distribuya, es decir, que puedan ser mayoría en algunas cosas, pero también que puedan ser minoría en otras. Tan malo es ser mayoría en todo al grupo al que pertenecen, como ser minoría en todo. Así es que hay que un poco buscar un balance, porque ser minoría en algunas cuestiones ayuda a que ellos aprendan a valorar lo que tienen, pero también que aprendan a esperar, a recibir aquello que desean, pero que todavía no lo tienen. Por ejemplo, si son parte de un promedio de, digamos que de un balance de clase media, vamos a suponer, y en su escuela se trabaja con algo de tecnología, bueno, pues va a necesitar a lo mejor alguna tableta, pero no tiene por qué tener la mejor tableta, no tiene por qué tener el mejor teléfono, pero sí lo tiene porque es necesario para el trabajo dentro de su escuela. Lo tiene, pero no el mejor. Eso lo ayuda a valorar y agradecer que sí puede pertenecer, pero no necesariamente a lo mismo que muchos de los compañeros. Esto lo pone en un término medio y le facilita ser agradecido, pero también alguien que desea. Y eso es muy importante dentro del mundo en donde se desenvuelve. Con frecuencia los padres me preguntan: ¿cómo y de qué manera damos permiso para el noviazgo? ¿Cuál es la edad? Y miren, algo que se vuelve muy importante dentro de ese contexto es que en realidad nosotros no podemos dar permiso para el noviazgo, porque nuestros hijos pueden acabar teniendo novio o novia, no importando si nosotros los dejamos. Lo que sí se vuelve importante es que nosotros favorecemos o no el permiso para ejercer el noviazgo. Nuestro hijo puede tener novia o nuestra hija, pero claramente los términos para ejercer el noviazgo sí vienen de nosotros. Si puede o no invitar al chico o a la chica a la casa, si puede salir con el chico o la chica, a dónde pueden ir, cuánto tiempo dura el permiso, todo eso podemos nosotros controlarlo. Pero si tienen o no novio o novia, eso no. Y ahí sí va a depender mucho de las familias, qué consideran apropiado y qué no. Sí les puedo decir que a los 18, 19, 20 años ya se vuelve prácticamente pues imposible no hacerlo, porque entonces los vemos estar orillando a situaciones que se vuelven riesgosas, peligrosas y que dan lugar a la mentira. Pero si va a ser a los 15, a los 16, a los 17, eso ya va a depender un poco de las costumbres de cada familia y cómo lo viven y de qué manera lo hacen. Una de las circunstancias que los papás dicen es que lo distrae o la distrae de la escuela. Y de eso vamos a platicar un poco más mañana, porque en ese contexto yo les diría que a veces distrae más no permitirlo que sí hacerlo. Así es que tómenlo en cuenta y vamos a ver de qué manera lo vivimos. ¿Qué pasa con la llegada de un hermano a la familia? A veces damos por sentado que cuando le platicamos a un pequeño, y dependiendo de la edad, el niño va a entender todas las implicaciones de la llegada de un hermano. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Alguna vez
unos padres que me visitaron al consultorio me comentaron una anécdota muy simpática porque nació el hermanito en cuestión, la hermana ya sabía, ¿no? Y le platicaron que bueno, que la mamá se iría al hospital, que estaría 1 o 2 días ahí. En ese hospital permitían que su hermano fuera al hospital. Habían sabido que el sexo del bebé era niña y entonces le pudieron contar, le dijeron que lo iba a ir a conocer, en fin, varias de las particularidades. La hermanita trajo un regalo, ¿no?, para el hermano, toda una serie de cuestiones. El tema es que cuando fueron a recoger a la hermanita, el niño empezó a llorar muchísimo, porque lo que nunca dio por sentado era que esa hermanita que iban a hacer se iba a venir a vivir a la casa. Siempre creyó que iban a hacer, pero se iba a quedar en el hospital y que no tenía mayor inconveniente en irla a conocer e incluso pensaba que la iba a ir a visitar tantas veces como fuera posible, pero al hospital. Nunca entendió que se iba a venir a vivir a la casa. Así es que a veces hasta lo más evidente, lo más obvio, lo más increíble, lo tenemos que terminar contando e involucrar a los hermanos en todo ese proceso. Cuando ya son más grandes, ustedes pensarían, bueno, pues está obvio, ¿no? Pero este chiquito tenía 3 años y nunca se imaginó que la hermanita se iba a venir a vivir acá. Así es que es muy importante que digamos todo, que platiquemos todo, porque para los niños no hay nada obvio. Tengo un correo aquí en el que me preguntan, ¿qué hago si mi hijo, que está empezando a salir a fiestas, llegara un día alcoholizado? Es una pregunta interesante e importante, porque cuando un hijo, en este caso tiene 17 años, está empezando a salir a fiestas, cosa que además felicito porque luego dejamos que salgan a fiestas desde una edad mucho más temprana, llegara pasado de alcohol. Lo primero a tomar en cuenta es, nunca se habla con un hijo que llega pasado de alcohol en ese momento. Hay que esperar al día siguiente para poder decirle a ese hijo, a esa hija, porque puede pasar tanto con hombres como con mujeres, pero ¿qué te pasa? Pero mira cómo llegaste, y empezar toda la retalina en ese momento. El alcohol puede hacer que ese hijo tenga reacciones que nunca nos hubiéramos imaginado, porque recuerden que cuando hay alcohol de por medio, el juicio crítico se adormece y por lo tanto la persona se puede atrever a tener reacciones de cualquier tipo. Puede ponerse agresivo, puede decir cosas que en otro momento no diría, puede repelar, puede alterarse, puede, en fin, toda una serie de circunstancias que no diría, no haría, no se presentarían, y puede haber un que dejamos en ese momento, sí, vigilantes, dependiendo de la cantidad de alcohol, de que no vaya a haber un incidente físico que pudiera ser grave. Así es que dejamos esa circunstancia como esté, y al otro día, no con la cruda, porque ahí todavía no recuperamos a la persona, puede estar todo apenado, con la cola entre las patas, como solemos decir. Podemos estar serios, no decir absolutamente nada al respecto, y una vez que la persona está recuperada, entonces sí decimos, ¿qué fue lo que pasó? Explícame. Y una vez que escuchamos todo lo que sucedió, empezamos a plantear las consecuencias y a decir qué va a pasar, qué es lo que se presenta y cuál es la consecuencia apropiada para ese tipo de circunstancia. Una de las condiciones que se pueden llegar a dar cuando estamos en pareja con alguien que ya tiene hijo o hijos de una relación anterior es que se tiene que hablar necesariamente
de qué rol vamos a tener en esa relación. Normalmente no es lo mismo si nos estamos emparejando con una mujer que va a tener comúnmente a este hijo o hijos viviendo con ella, que con un hombre con quien muy probablemente la interacción va a ser de acuerdo con el acuerdo con la expareja, una vez cada 2 fines de semana, o si va a verlos entre semana en alguna ocasión, o si genuinamente los va a tener viviendo con él todo el tiempo. Esto va a depender mucho de qué pasó, si quedó viudo, cuáles fueron los acuerdos de la separación, en fin. Pero lo cierto es que se tiene que acordar cómo se va a dar ese papel. Si se va a vivir con la persona, es muy complicado no tener un papel en la vida educativa de ese o de esos hijos, y de qué manera esa persona está educando. A veces hay culpas que están implicadas en esa relación con los hijos por haber roto la relación con la expareja. Y hay que tener mucho cuidado, porque a veces la relación con esa nueva pareja funciona de maravilla, pero a la hora que están implicados los hijos, la relación empieza a tener muchos conflictos. Así es que el papel tiene que estar verdaderamente bien establecido y se tiene que ser compatible en la interacción en esa circunstancia. Así es que no es una cosa menor. No es lo mismo empezar una relación en donde no hay hijos de alguna de las partes, y la compatibilidad en la manera de educar es muy importante, además de en qué momento se decide vivir juntos y cómo es la relación de esa expareja con ese tema. Así es que, abusados. Y bueno, con esto llegamos al final de este programa. Coman rico y tengan muy buena tarde. Audiocentro.